Voy a presentarme. Mi nombre es Nikolai Karpov. Soy docente de la Cátedra de Literatura de la Universidad de San Petersburgo. Probablemente algunos de ustedes asistieron a la conferencia de la poesía nevrótica rusa y probablemente haya una especie de diálogo con aquella conferencia. Buenas noches, queridos amigos. Y el tema de la conferencia de hoy es, ¿se me escucha bien? Bueno, continuamos. El tema de nuestra conferencia de hoy es el mitologema del poeta profeta en la poesía rusa. He empezado a hablar y no sé, no comparto pantalla. Vamos a ver si comparto pantalla. ¿Se ven las diapositivas? Да, все в порядке. Bueno, el tema de nuestra conferencia es el mitologema del poema Poeta Profeta en la literatura rusa. El propio mito del poeta profeta asciende en primer lugar a Platón. Así Platón afirmaba, el poeta no son otra cosa que intérpretes. Ahora voy a intentar compartir pantalla otra vez porque ha desaparecido la presentación. No se visualiza. Ahora se visualiza, ¿sí? Muchas gracias. O sea, los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses poseídos cada uno por aquel que los domine. Este mito es característico de muchas culturas y creo que entre nuestros asistentes, entre nuestro público también hay representantes de distintas culturas. Brodsky habló de este tema en su discurso al recoger el premio Nobel. Brodsky dijo, como sabemos, existen tres formas de conocimiento: analítico, intuitivo y método que usaban los profetas bíblicos, el de la revelación. La diferencia de la poesía con las demás formas de literatura está en que ésta usa simultáneamente las tres, inclinándose preferencialmente hacia la segunda y la tercera. Y a veces, con la ayuda de una palabra, una rima, quien escribe un poema logra llegar a parar en lugares donde nadie antes de él estuvo y más lejos, tal vez, que él mismo quisiera. Al mismo tiempo, el mito del poeta profeta resultó particularmente relevante para la cultura nacional rusa, estableciéndose como una de las constantes estructurales y semánticas. Surgió la idea de que la literatura clásica rusa, posee un potencial profético especial y un propósito profético. Lo comenta el poeta y crítico Judasiewicz en su artículo Comida Sangrienta de 1932. Destaca, ninguna literatura, hablo en general, fue tan profética como la rusa, aunque no todos los escritores rusos son profetas en el pleno sentido de la palabra, como Pushkin, Lermontov, Gogol, Dostoyevsky. Hay algo de profeta en todos. Vive por derecho de herencia y continuidad en todos, porque el espíritu mismo de la literatura rusa es profético. En realidad es muy importante el mito para la cultura rusa, los mitos de los que habla Gusev subyacen a la autoconciencia nacional, sustentan un cierto sistema de valores
El mito del creador profeta aún conserva su potencial en el cosmos cultural nacional. Por un lado, sigue siendo muy productivo en la propia conciencia poética. Así, en publicaciones impresas y digitales de autores contemporáneos, la imagen del poeta profeta aparece con bastante frecuencia. Por ejemplo, en el portal Stihiru encontramos algunos poemas que se refieren a este tema. Por ejemplo, un poema bastante sencillo, pero muy ilustrativo. Un poeta es un profeta, un poeta es un niño cuya vista y oídos son extremadamente sensibles, y el camino al reino celestial está pavimentando para él por Dios. Por otro lado, la imagen del poeta profeta sigue presente en la crítica, el periodismo, la literatura académica. Sin embargo, y aquí surge cierta paradoja. A pesar de la apropiación cívica activa del mito profético por parte del paradigma científico por las humanidades, que parece presuponer un análisis imparcial y objetivación mediante las herramientas analíticas de la conciencia. El mitologema del poeta profeta, al parecer, no se percibe en absoluto en el ámbito del discurso literario académico como algo ajeno. Más bien, este mitologema en sí mismo parece estar comenzando a reivindicar la condición de concepto terminológico, similar a otros términos académicos aceptados desde hace tiempo y que no requieren explicación. Así, un erudito literario escribe, es Evgeny Stepanov, porque volveré a hablar de él posteriormente. Desde Pushkin hasta Lermontov y más allá, hemos llegado a percibir el talento poético nacional verdaderamente grande como profecía. Y como un ejemplo, a ver, Pushkin es sabio, un verdadero poeta profeta, conoce la verdad, pero para la gente ha resultado inalcanzable. La humanidad es incorregible. O sea, ¿qué me parece importante? Lo importante es que el concepto estético de diversos elementos mitológicos por parte de los propios escritores y su caracterización académica ocupan espacios discursivos distintos. Sin embargo, como cabría esperar, parece que los mitos culturales poseen tal grado de autoridad para el investigador de humanidades que incluso cuando se ubican en el ámbito científico permanecen inaccesibles al análisis racional y continúan describiéndose no en el lenguaje de la ciencia, sino en el del mito mismo. Es una paradoja verdaderamente fascinante. En general, las tendencias mitologizantes en los estudios literarios contemporáneos y en las humanidades en general constituyen un problema específico que requiere un análisis serio. Pero es un problema aparte. Esto no podría decirse que la ciencia sobre la literatura es una especie de discurso híbrido que combina el pensamiento científico y mitológico a la vez. Hace algunos años, en una de mis conferencias dije que probablemente eso se deba a que la historia y la teoría de la literatura proviene de la crítica y algunos rasgos del arte perviven, persisten en la ciencia de la literatura.
Volvamos al tema que estamos estudiando. ¿A qué se debe, en mi opinión, esta paradoja? Que el mito del poeta profeta parece ser descrito en el idioma del propio mito. Probablemente se deba a otro tema, lo problemático del análisis de todo lo que tiene que ver con la profecía, tiene que ver con que estas nociones están vinculadas con el pensamiento religioso y mitológico, son mitologemas o mitemas. Y si vemos los aspectos lingüísticos desde los puntos de vista semióticos, ¿qué es un profeta? Es un concepto, es un denotato, la realidad cuya vinculación con la realidad es dudosa, no es nítida. La mitología da al lenguaje moderno nociones que no tienen denotado. Y aquí en la diapositiva pueden ver un hobbit, un centauro, una sirena. Ninguno de nosotros lo vio en ningún momento, a no ser que sea en los sueños. Y con respecto al concepto de profeta, es imposible afirmar que no tenga una denotación, pero también es imposible conectarlo claramente con la realidad, con el día a día. Es demasiado vago. De ahí la dificultad de interpretar el concepto poeta-profeta. ¿Quién es exactamente? ¿Qué cualidades debe poseer necesariamente? Sin embargo, es totalmente posible identificar los significados fundamentales de este concepto que surgen en el contexto de la ficción. El mito profético en su totalidad materializa diversos estados y funciones del individuo creativo. Al mismo tiempo, todas estas funciones pueden realizarse conjuntamente, lo que francamente hablando ocurre con poca frecuencia, como por separado y a veces fragmentariamente. Las principales funciones son las siguientes. La primera característica y función es el estatus religioso de la realidad creatividad, su conexión con el inicio trascendental. El poeta profeta, según el mito, es el portador y transmisor de la verdad divina. Este componente semántico del mitologema del poeta profeta es quizás el principal, predeterminando en gran medida a todos los demás. Quizás el poema más famoso de la poesía rusa que habla del origen celestial del don del artista sea el poema Profeta de Pushkin, escrito en 1826. Aquí en la diapositiva no vemos todo el texto, voy a citarlo. Se trata de la reunión del encuentro de Serafín y del profeta. Como un cadáver yo yacía en el desierto y la voz de Dios me llamó. Este serafín de 6 alas realizó una transformación milagrosa. Un mortal se convierte en un ser que posee super dones y al mismo tiempo pierde su componente, su aspecto humano. Como un cadáver, yo yacía en el desierto. Y entonces oye la voz de Dios, y la voz de Dios me llamó. Levántate, profeta, mira, escucha.
Aquí se usa el lenguaje arcaico. Levántate, profeta, mira, escucha, que mi voluntad te inunde y recorriendo los mares de las tierras, incendia con la palabra los corazones de los hombres. Es la primera función de un arte que se crea por el profeta. Pero con respecto con el profeta de Pushkin, muchos estudiosos creían que Putin se refería específicamente al profeta bíblico en este poema y no a un profeta artista o poeta. Pero incluso si así fuera, tanto Pushkin como sus contemporáneos tienen numerosos textos en los que el héroe profeta es llamado poeta, cantante, en el lenguaje poético de la época. Cuan- al mismo, en muchos textos, el poeta es llamado al mismo tiempo profeta y cantante es poeta, quiere decir poeta en el lenguaje de la época, porque el arte antiguo era sincrético, la palabra, la música formaban un todo uno y por eso dicen siempre poeta y cantor o cantautor en la época de Pushkin. No es el primer texto del profeta sobre el profeta en aquella época, porque un amigo de Pushkin, el decembrista Küchelbecker, crea un poeta profecía que se parece de alguna manera al famoso poema de Pushkin. El Dios se dirige al poeta profeta llamándolo a servir a la gente. La palabra del Señor me llegó más allá de la cordillera, a orillas del río Ciro. Arrastras tus días en un sueño sofocante, en el abrazo de un mundo perezoso. Es por eso que te di llama y el poder de levantar naciones. Levántate, cantor, profeta de la libertad. Levántate, proclama lo que he dicho. Se parece mucho a que no hay transformación del ser del profeta, pero hay comunicación con el Dios y una idea de su alta función. De ahí proviene la segunda función. Se trata, se trata de la segunda función del poeta profeta. El poeta es el ejecutor de una noble misión social, tiene tareas sociales. Según Pushkin, quema los corazones de las personas con la palabra o con el verbo. Y en el caso de Küchelbecker, eh, la fórmula más conocida es la de Nekrasov. No tienes por qué ser poeta, pero debes ser ciudadano. Son palabras del poema de Nekrasov, poema y ciudadano, aunque este tema aparecía también en el arte de la obra de los decembristas y este motivo es un hilo conductor que atraviesa todo el temario, todo el tema de profecía en la literatura rusa. Un profeta es un ciudadano. Y si vemos la literatura del siglo XX, ven aquí al poeta Yevtushenko que escribe que en el poeta vaga el noble ánimo de ciudadanía. Un poeta en Rusia es más que un poeta. En Rusia es un destino nacer poeta. Solo aquellos que tienen en los que vaga
un honrado espíritu de la ciudadanía. Quien no se siente cómodo, que no se siente tranquilo. Se puede decir que una especie de representación del mundo profético. Aunque en la cultura rusa existió también otra tendencia estética. Un poeta no es más que el poeta debe dedicarse únicamente al arte y no tiene ninguna otra tarea. Veremos un poema de Pushkin donde aparece, aunque aparecen temas como el poeta y la multitud, Piemonti, por ejemplo. Luego este tema aparece en los poetas de arte limpio de mediados del siglo XIX y los más famosos son Fiat. Luego en la obra de los poetas del siglo XX, los simbolistas, Nabokov, también es un motivo bastante recurrente. Un poeta no es más que un poeta. Podemos recordar a Brusov, que llamaba a los jóvenes simbolistas que no fueran profetas, sino precisamente poetas, pero es un tema especial y me parece que es más bien una excepción. Es aquella excepción que confirma la regla. Esta es la segunda función, la función alta, la función social del poeta ruso. La tercera función, pasemos a la siguiente diapositiva, es la función de construir vida. El poeta es un transformador de vida, un creador de una nueva existencia para el hombre y la humanidad y la sociedad. Una de las características más destacadas de la literatura y cultura rusa es la convicción en el poder especial de la palabra artística, en la capacidad de la literatura y el arte para influir directamente en la realidad. Esto es lo que podríamos llamar la estética de la acción directa. Encontramos estas ideas, las ideas de que la literatura tiene la función de construir vida. Las encontramos en las obras de Gogol de los años 40, cuando escribe los lugares escogidos de su correspondencia con los amigos. Escribe de que la literatura puede cambiar la vida humana. También encontramos estas ideas en los menores simbolistas, Bloch, Ivanov, no cupieron todos en la presentación. Ven Andriy Bielov en la foto central. También aparecen en Chlebnikov, Mayakovsky, o sea, en los futuristas, y luego los heredan los creadores de la poesía soviética, fundadores del realismo soviético. Y Mayakovsky, por ejemplo, escribió lo siguiente. Es la orden número 2 al Ejército de las Artes de 1921. No hay idiotas esperando que salga de su boca estar ante los maestros como una multitud de tontos. Camaradas, dennos un arte nuevo, uno que saque a la República del barro. El arte debe ayudar a la República a superar la crisis y a construir una nueva sociedad y un nuevo Estado. Realmente, en la época soviética surgió la idea de que el arte y en particular
La literatura como probablemente la más importante, la más popular para una persona soviética, puede contribuir directamente a la construcción del Estado, al crecimiento de la industria, al aumento de las cosechas, el desarrollo de la agricultura. Pero estas perspectivas son más bien utópicas. Es difícil corroborarlas, comprobarlas, pero me parecen proféticas, utópicas, perdón. Y la cuestión no es ni siquiera que la persona promedio sea incapaz de comprender al poeta profeta, el sentido de una obra literaria, es incapaz de entender al propio creador y poeta profeta. La estética soviética intentó romper esta barrera entre el autor y el público. Pero este también es un lado del mito que creó el motivo lírico de un poeta no comprendido, el tema de la persecución de un profeta por la multitud. Lo encontramos muy a menudo en la literatura rusa. El texto más famoso es el poema de Lermontov, el profeta de Lermontov de 1841. ¿Recuerdan? Todos mis vecinos me lanzaron piedras como locos, pero aún antes aparece en Küchelbecker, en su poema Destino de los poetas, en El profeta de Küchelbecker, y aún antes aparece en Batyushkov, representante emblemático del romantismo. También surge este motivo en Pushkin, pero es su motivo especial. No puedo hablar muy detalladamente en el marco de la conferencia de este motivo, pero por lo menos lo menciono. Y me parece que la visión de esta misión o función de construcción de la vida es utópica. No es solo porque el lector no pueda entender al poeta, sino en la quintesencia, en lo específico de la literatura. Lógicamente, el ser humano puede influir directamente en la realidad, en la conciencia y en el comportamiento de las personas, dice Scheffler. Con una palabra se puede matar, una palabra puede salvar, una palabra puede liderar regimientos, escribe. Sí, una palabra puede matar y salvar, pero en cualquier caso pierde inevitablemente su función estética convirtiéndose en predicación moral, una especie de agitación, propaganda o, si hablamos de las realidades actuales, qué palabras nos motivan a la actividad. Bueno, digamos que la publicidad, vemos o leemos la publicidad, un discurso de un motivador, vamos y actuamos, compramos algo, hacemos algo. Se trata de una acción, de un impacto directo en el lector, pero esta máxima, leemos y hacemos lo que se nos dice, no es muy característica de la literatura. Al mismo tiempo, precisamente para un lector ruso, la palabra impresa y también la palabra escrita y oral, sobre todo, siempre tuvo una autoridad especial. Inicialmente se trataba de una palabra sagrada, una palabra de Santa Escritura, pero poco a poco, a medida que se secularizaba la secularización de la sociedad,
Las funciones que antes habían pertenecido a la cultura religiosa pasaron a la cultura laica y el lector ruso empezó a creer en la literatura como antes había creído en la Biblia. Valoraba la literatura, las bellas artes como una palabra igual de prestigiosa, igual de autoritaria, y la literatura es una especie de manual de vida. Hay que vivir siguiendo, orientándose a la literatura, tomar algunos ejemplos literarios y seguirlos. Este rasgo empezó a consolidarse en la segunda mitad del siglo XIX. Seguramente recuerdan la fórmula de Lotman, la vida de acuerdo con el libro. Probablemente es por eso que los lectores rusos veían la literatura como una proyección directa de la vida, lo cual al mismo tiempo animaba a los propios escritores a ver la obra como representación y transformación de la vida. O sea, esta era la tercera función, la función de construcción de la vida, poeta-profeta como constructor de la realidad. La cuarta función del poeta-profeta es su capacidad profética, es decir, profecía propiamente. El artista profeta se concibe como un predictor del futuro. Y encontramos muchos juicios de este tipo. He aquí uno de ellos. El primero pueden verlo en la diapositiva, es lo que dice Evgeny Stepanov, autor del libro Funciones proféticas de la poesía. Los poetas prevén fenómenos sociopolíticos y sus propios destinos, este tipo de opiniones. Esta interpretación del mito profético es especialmente atractivo para la crítica literaria, para el periodismo, para las obras publicísticas y se orienta en primer lugar hacia un lector representante de las masas que ve todo tipo de sensaciones y hechos estrafalarios, digamos, algo sensacional. ¿Qué más podemos recordar? A principios de los años 80, Ivan Ripkin, conservador del Museo Pushkin de Taganrog, anunció el hallazgo de un manuscrito extraviado o probablemente escondido de Pushkin, que contenía una especie de clave. Sobre esta base lo declaró un segundo Nostradamus, porque supuestamente era un manuscrito cifrado y declaró a Pushkin, tal y como he dicho, el segundo Nostradamus, que había descubierto todas las leyes de la historia mundial y universal, y había incluso matemática cósmica, pero de estas ideas se hicieron eco, estas ideas las hicieron suyas numerosas personas. Pueden ver que en los años 90 fueron publicados muchos libros escritos en particular por un tal señor Lobov, no lo conozco personalmente, escribió solo junto con otros poetas, escribió de la ciencia de Pushkin, profecías y previsiones. Escribió que Pushkin, sus profecías son
vistas como las previsiones de Nostradamus, que están en la base de la matemática cósmica, encontró la sucesión de ritmos, cambio de cansancio de las personas y su actividad. Cambian cada 331 días. En el momento de mayor fatiga de la nación no se puede iniciar ningún cambio bajo ninguna circunstancia. Y el momento de la actividad nacional debe aprovecharse de la manera más eficaz. El gobierno debe tener en cuenta estos ritmos al elaborar planes económicos, pero esto ya es terreno de pseudociencia o simplemente la fantasía. Y cuando a Ripkin y luego a Lobo les preguntaban, ¿y dónde está el manuscrito? ¿Por qué no podemos verlo? Recibían todo tipo de explicaciones evasivas. Supuestamente solo pudieron tener acceso al manuscrito los partidarios del concepto de Pushkin como fundador de la matemática cósmica. Todo eso, lógicamente, es pseudociencia, no podemos comprobarlo o verlo desde una perspectiva científica resulta imposible, pero que es muy interesante. Algunas personas bastante respetadas en la ciencia, porque cuando hablamos de este tema, recordamos a Dostoyevsky, su fama como profeta, al parecer ser incluso lo ven siempre como, lo ven a Dostoyevsky como un profeta que previó los acontecimientos del siglo XX. Incluso Vladimir Nabokov y Nabokov, sobre todo en la edad madura, amaba mucho a Dostoyevsky, pero antes habría escrito, sufriendo en el mundo como en el infierno, feo, convulsivamente brillante en su delirio profético, describió nuestra época desastrosa. Nabokov reconoce que Dostoyevsky predijo los acontecimientos del siglo XX y un investigador otro investigador de Dostoyevsky, Nazirov, escribió en las novelas de Dostoyevsky triunfa la brillante intuición del poeta profeta cuyas predicciones se cumplen una y otra vez. Sin embargo, bueno, es una enciclopedia de Dostoyevsky que contiene esta frase. ¿Y qué deberíamos hacer ante esta idea, ante esta interpretación? Porque mi tarea es encontrar un formato de análisis objetivo de lo profético dentro. Yo creo que no puede ser visto o actualizado como previsión. Un artista es un profeta por el simple hecho de ser poeta, no es convincente y la lógica del mito prevalece claramente sobre el análisis científico. Por otro lado, negar por completo las premoniciones individuales de los poetas sobre su propio destino probablemente también sería precipitado. Pero si las predicciones de los poetas se cumplen, parece ser más una coincidencia que un patrón. El investigador Yuri Nikishov, en su artículo sobre las profecías de Pushkin, señala acertadamente, a los poetas les encanta soñar, no les resulta difícil mirar más allá del presente. Lo predicho a veces se cumple, entonces lo predicho
se convierte en poesía, una explicación así de fácil. Y seguimos hablando del cuarto rasgo, de la cuarta característica. Es interesante que el propio Pushkin se llamara a sí mismo profeta, aunque por supuesto con ironía. ¿Cómo pudo ser? A principios del verano de 1825 escribió un poema Andrei Chenier, diapositiva 10. Pueden ver la imagen de André Chenier ejecutado durante la Revolución Francesa por los jacobinos. Y André Chenier, al levantarse para que fuera para ser ejecutado, dice, y llegará la hora, y ya está cerca, caerás tirano. Chenier prevé la caída de los tiranos. Caerás, tirano, dice. Y poco después de que escribiera este poema, en noviembre de 1825, falleció el emperador ruso Alejandro I, porque que envió a Pushkin primero al exilio del sur y luego al pueblo Mikhailovsko. Y al enterarse de la muerte de Alejandro, Pushkin escribe una carta a su amigo Pletñov. Alma, soy un profeta, por Dios, un profeta. Ordené que Andrés Chetier se imprimiera en letras de iglesia en nombre del Padre y del Hijo. Por supuesto, no se trata de un reconocimiento serio de las propias capacidades proféticas, sino de una especie de ironía del amor. Esta, recuerdo, era la cuarta función. ¿Y cuál es la quinta función? Es la función de interlocutor y consejero y asesor de soberanos. El renombrado filólogo y estudioso de la cultura Gerensev señaló a este respecto que el autor no es inicialmente un escritor, es un rango y un título análogos al rango y título real. Y los poetas tienen casi la misma autoridad de prestigio que los zares. O sea, la quinta función es ser asesor sabio de un soberano. Y si un poeta no se siente capaz de expresar la voluntad y el espíritu populares, un poeta no se sentiría capaz de mantener el diálogo con las autoridades. Muchos estudiosos de la literatura tienden a reducir el mito profético ruso principalmente a esta función. De hecho, el concepto del poeta como sabio consejero del zar se encuentra en la poesía rusa, en el famoso poema de Державин, que fui el primero en atreverme con un estilo ruso jovial a proclamar las virtudes de Felitza, a conversar con sincera sencillez sobre Dios y a decir la verdad a los reyes con una sonrisa. Y Державин en alguna época fue ayudante, asesor y consejero de Catalina II. O sea que esta función coincide con los rasgos de su biografía, pero se presenta como un particular más que un profeta. El motivo de un poeta que se ve al mismo tiempo como un profeta elegido por los dioses, como un consejero sabio del zar, es más característico de Pushkin. Por ejemplo, en el poema A los amigos de 1826,
o el país donde un esclavo está acercado al trono y el poeta elegido por el pueblo está callado. Un poeta no debe callar, debe dar consejos al soberano. Y es esto es lo que hace Pushkin, incluso en este mensaje, cuando trata de llevar la verdad al emperador. En realidad, la imagen de los poetas, de los poetas a los que obedecen los soberanos, aparece en estrofas. Pushkin se dirige al emperador Nicolás, en otoño de 1826. Pushkin se dirige a Nicolai llamándolo a ser un nuevo Pedro I, Pedro el Grande para Rusia, porque al principio del poeta habla de Pedro el Grande. Nicolai debe ser igual de educado, ilustrado como Pedro. Siéntete orgulloso de tu parecido familiar. Sé como tu antepasado en todo, tan incansable y firme como él, y bondadoso en tu memoria. Y Pushkin alude al destino de los decembristas, llama a Nicolás a perdonar a los decembristas desterrados. Y otro ejemplo es el poema inacabado Bendito en el círculo dorado de los nobles. Bendecido en el círculo dorado de los nobles, poeta escuchado por los reyes, maestro de la risa y del llanto, sazonando las mentiras con amarga verdad. Y el léxico es arcaico, pit en lugar de poet, es ruso, pero Pushkin es una figura única en la literatura y cultura rusas y en muchas ocasiones se, se observó que no podemos ver una interpretación única, uniforme, unívoca y directa de ningún motivo. El autor siempre nos ofrece diferentes enfoques a diversos problemas, diversos puntos de vista. Por lo tanto, junto a textos proféticos aparecen textos antiproféticos, aquellos en los que se invierten y refutan componentes individuales del mito poeta-profeta. Así, en varios poemas de Pushkin de la segunda mitad de las décadas de 1820-1830, el poeta profeta, quien llega al verbo divino, elude abiertamente su misión social. Recuerdo, es la segunda función que hemos señalado, negándose a servir al pueblo. Tal es la situación, por ejemplo, en el poema El Poeta, 1826, son prácticamente los mismos años. Eh, Anne se aburre en medio de las diversiones del mundo, evita las habladurías humanas, no inclina su orgullosa cabeza a los pies del ídolo del pueblo, corre salvaje y severo y lleno de ruidos y confusión a orillas de olas desiertas, a los vastos y ruidosos robledales. El poeta de Pushkin declara repetidamente que solo sirve al arte mismo, es el motivo de numerosos poemas. El poema de la multitud, donde el poema dice, vete, ¿qué asuntos tiene contigo el poeta pacífico? El poeta no piensa llevar la verdad a la multitud. Al poeta 1830, donde Pushkin dice, eres un rey, vives solo por el camino libre, ve a donde te lleve tu mente libre. Desde Pindemonte, 1836, depender del zar, depender del pueblo, ¿acaso no nos da igual?
Eh, no dar cuentas a nadie, solo a ti mismo, servir y complacer. El servicio al mundo es algo esperado al Dios, pero el arte puro resulta ser una ocupación inevitablemente privada y subjetiva. Su comprensión es accesible solo al propio creador y a unos propios lectores sofisticados, pero de ninguna manera a todas las personas, a toda la nación. Al mismo tiempo, con la discreditación de la función social, como especialmente desde Pindemonte, se destruye también la función de consejero del zar. Aparece una inversión. Tú eres el zar, vives solo. Ya no eres, parece que no eres, se trata del emperador, sino del propio poeta. Y en el poema desde Pindemonti, el zar al que se dirigía Pushkin en los poemas de 1820 simplemente queda excluido de la cosmovisión poética. Dependemos del zar, dependemos del pueblo. ¿Acaso nos importa? En otras palabras, el poeta no tiene relación, no se comunica con el zar, es necesario. En la década de 1830 se rompe el mito de interlocutor, por así decirlo, lo que está vinculado a razones biográficas. Tras casarse con Natalia Goncharova, en 1831, Pushkin reformuló conscientemente su vida como persona privada, no como poeta profeta o consejero del zar. Así, hacia el final de la carretera creativa de Pushkin, el mito profético parece comenzar a desintegrarse. Recordemos que pereció en 1837. Sin embargo, finalmente no se derrumba como si ocurriría con los poetas del siglo XX, sino que se recompone, por así decirlo, en el poema final. Me he erigido un monumento no hecho por manos, monumento 1836, diapositiva siguiente. Aquí hay una alusión a su competición o competencia con el poder, su Manuel, porque compara su monumento con la columna de Alejandro y se elevó más alto con su cabeza desafiante que la columna de Alejandro. Y también se afirma el papel social del poeta en su cuarta estrofa. Y durante mucho tiempo seré querido por el pueblo porque desperté sentimientos bondadosos, buenos con mi lira. Parece que estos motivos típicos para un mito profético vuelven a surgir y este mito se conserva como eh, contradictorio adrede. Y en esto consigue la dificultad, lo complejo de Pushkin, pero en la época posterior a Pushkin, este mitologema del poeta zar desaparece. Vamos a hacer un balance intermedio. Hemos trazado los componentes del mito de poeta profeta y podemos descubrir que este mito no es un todo uno, aunque la propia palabra de mito alude a algo único. Surge una consolidación de elementos distintos desde el punto de vista del génesis y de la semántica, pero es muy productivo
y aparece no solo en las obras que donde pasa un primer plano la imagen de poeta profeta. Esto, estos rasgos pueden surgir en cualquier obra dedicada a una personalidad, a un creador, personalidad creativa. Se puede decir que es psicológico, psicomental, mental y psicológico. Si cambiamos el orden de los componentes, el significado no cambia. Algunos de ustedes probablemente haya escuchado mi conferencia de la poesía neurótica rusa en la que hablé de este enfoque. Y hablando en muy breves palabras, el enfoque psicomental ve una obra literaria como un reflejo de la conciencia individual de un autor. Y una obra no tiene por qué ser autobiográfica. El autor, el protagonista no tiene por qué parecerse al autor. El autor trasciende, lo característico del autor trasciende en la problemática, en el texto, en la gramática y en el marco del acceso psicomental. Sería interesante ver de qué manera este campo semántico del poeta profeta se correlaciona en los textos artísticos con la vida interna del autor. ¿Y cómo podemos conocerla? Porque el poeta, un poeta del pasado ya no está y aunque hubiera dejado algunas memorias, lo más lógico es que no sea sincero en los textos, en las memorias, un autor siempre se esconde por detrás de una máscara narrativa. Y creo que este tema lo desarrollaron muchos estudiosos de la literatura. Los aspectos de la vida interna del autor no tienen por qué ser conocidos a partir de biografías y memorias, porque se reflejan en el propio texto. Estas son las propiedades de la poética. El texto siempre lleva determinada información a través del estado interno, estado mental del autor. A veces puede ser reducida y formal, a veces es bastante amplia. Es más filológica que psicológica. Y desde bajo esta perspectiva es si los profetas se correlacionan de alguna manera con el espacio de la vida real. Si fuera así, entonces podríamos hablar de algunas premisas psicológicas. O de lo contrario, podríamos decir que el motivo del poeta profeta se usa como un modelo que transmite significados canonistas de canon, los cánones. Y esto es muy importante para la generación del habla artística. Es importante ver cuáles son las razones de usar de recurrir, de echar mano al tema de poeta profeta. Simplemente se trata de seguir la tradición o tiene algunas razones. Y ahora hablando en breves palabras, de acuerdo con mi hipótesis, podríamos hablar de tres principales etapas de integración del mito de profeta. Lo primero es característico de la época romántica temprana, cuando el autor no se ve como una figura independiente,
cuando no hace más que empezar a consolidarse como una voz profética. Y en este caso la forma es la forma, el cómo aparece el profeta es formal, porque no se parece a un profeta humano. Y esto tiene que ver con Pushkin, con Küchelbecker, la experiencia personal e individual del autor. Probablemente haya existido, pero no se incluyó en el texto. El texto no parece decirnos nada del estado psicológico y mental, pero en la segunda etapa la imagen del poeta profeta empieza a vincularse con la personalidad humana. En esta etapa un profeta no es superhombre, es una persona más concreta, un sujeto más concreto, como poemas de estrofas o amigos. El poeta profeta habla el nombre del autor biográfico. O recordemos también Recordemos también una estrofa dudosa, digamos, porque se duda de que Pushkin fuera el autor. Levántate, levántate, profeta de Rusia, vístete con ropas vergonzosas, ve. Y como con una cuerda al cuello, preséntate ante el vil asesino. Aquí podemos ver que el héroe lírico ya no se sitúa en un cronotopo mm, mm, temporal, sino en un cronotopo en las coordenadas de la vida histórica rusa contemporánea. A Pushkin le interesaba la implementación de la misión del poeta y en su poema Poeta correlaciona los principios humanos y poéticos en un poeta. Esta es la segunda etapa del desarrollo del mito que duró a lo largo de todo el siglo XIX. Los poetas colocaban lo profético en la vida poética como tal. Es el profeta de Nekrasov. Y la tercera etapa son los principios del siglo XX, cuando este mito comienza a ser subjetivizado. En esta etapa se hace evidente la incompatibilidad entre las coordenadas del mito y el espacio real. Y la realidad se manifiesta, de ahí la ironía trágica que aparece en el arte de todos los poetas que hablan de este tema. Andrei Biel y Jodorowsky Yesenin, lamentablemente ya no tenemos suficiente tiempo para analizarlo, pero creo que he expuesto lo más importante y si el moderador así lo dice, toca terminar mi discurso. Sí, muchísimas gracias.